Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me Gloria a Dios. llevas al lugar donde encontré Gloria a Dios. descanso. Bueno, mis hermanos, en esta mañana que sea la paz de Dios en sus corazones, a todos los que se comienzan a conectar, que Dios les bendiga, que Dios los guarde. Queremos darle gloria a Dios por todo lo que Dios está haciendo en medio de nuestra generación, en medio de nuestra vida, y le vamos a alabar, le vamos a exaltar en esta mañana. Vamos a pedirle que sea Él guiándonos, que sea Él tomando el control en esta mañana de esta oración que vamos a realizar, que sea Jehová inclinando su oído al clamor de todo el pueblo, de todos los que necesitamos, reconociendo que, como dice la palabra de Dios, como el siervo brama por las aguas, así clama, Señor, nuestra alma, sabiendo que tú eres quien nos sustenta y tú eres quien nos guarda. Así que le damos la cordial salud a todas las personas que se conectan de parte de Iglesia Ríos de Agua Viva. Y les invito para que inclinemos un momentico su rostro. Vamos a orar. Padre de los cielos, en ese momento te damos gracias, Señor, en esta mañana maravillosa, esta mañana de bendición, Señor, que tú nos das, Señor, para que seas tú guardándonos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana moviéndose con poder en medio de nuestra vida, Señor. Gracias te damos porque sabemos que es por tu amor, tu misericordia que podemos estar delante de tu presencia, que es por ese precioso sacrificio, Señor, del Calvario, Señor, de la cruz, Señor, que hoy podemos estar delante de tu presencia, podemos entrar a tus atrios, al lugar santísimo, Señor, exaltarte y alabarte. Te damos gracias por este día, Señor, lleno de bendición que tú nos das, Señor. Siempre lo diremos, Señor, en que sabremos que tú estás con nosotros, en que tú nos das vida, Señor, vida en Cristo Jesús, y podemos alabarte y podemos exaltarte, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, moviéndote en gran manera, que seas tú, Señor, trayendo tu palabra, que es como espada de dos filos, Señor, enseñándonos cada día más. Que nuestro corazón, Señor, nuestra mente, nuestro corazón sea buena tierra, Señor, para que esa palabra que tú tienes, Señor, cada día vaya dándose fruto, Señor, que tú quieres, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, muy buenos días. En esta mañana le damos gloria a Dios por todo lo que Dios está haciendo. Le exaltamos porque es Dios grande y maravilloso. Quería compartirles una palabra de Dios que está en el libro de Mateo 8:8. Quisiera que me acompañe al libro de Mateo 8:8. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. El título del capítulo dice Jesús sana a un leproso, luego continúa Jesús sana al siervo de un centurión. Y aquí es donde vamos a centrarnos en esta mañana. Bueno, capítulo Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La verdad, siempre lo digo, la palabra de Dios nos sorprende. Algo que me encanta en las escrituras es que tú nunca vas a terminar de entender o de conocer el total de la palabra de Dios. Tú vas a estar cada día escudriñando un pasaje de la Biblia, cada día vas a estar buscando en tu lectura diaria. Pero siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo maravilloso que Dios quiere enseñarte. En ese momento le damos gloria a Dios por esta palabra. La Biblia nos narra la historia de un centurión romano, de un soldado que se acerca a Jesús a pedir un favor. Él tiene un criado
que estaba enfermo. Este criado pudo haber sido un judío. Y este criado estaba enfermo y el centurión se acerca a pedirle que le ayude. Pero es algo sorprendente lo que pasa. Porque dice que le dice a Jesús, bueno, dale, maestro, te pido que por favor ayudes a mi criado. Pero Jesús le dice, dale, listo, vamos, ¿dónde está? Vamos a tu casa, ¿dónde se encuentra? Vamos a sanarle, vamos a visitarlo, vamos a buscarlo. Pero es la fe tan sorprendente que tiene, que sorprende a Jesús, dice, de hecho dice, sorprende a Jesús con la respuesta que le da, porque le dice, wow, no, tranquilo, simplemente di la palabra, solo di la palabra y cuando tú digas la palabra, se va a sanar, porque dice, yo tengo autoridad, y yo tengo bajo mi autoridad soldados, tengo gente que trabaja para mí. Y yo solo les digo nomás, le digo a los soldados que están bajo su responsabilidad, bajo su mando, ve y este va, ven y este viene. Si yo necesito ir, cogerlo de la mano al soldado y decirle, tienes que hacer o tienes que hacer esto. No, simplemente yo le digo, ve haz tal acción, tal actividad y él va. O a mi criado le digo, pásame esto y me lo pasa. Este soldado, este centurión romano entiende esto. Por eso lo sorprende al Señor Jesús. Y la verdad es sorprendente relativamente esto, porque dice, sorprende. Al oír, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Wow, ni aun los mismos hijos de Israel, porque hablamos de un centurión romano, un hombre que no era del pueblo de Israel, para quien venía directamente la promesa. Amén. Pero tenía una gran fe en lo que le estaba pidiendo. Creía y sabía a quién estaba yendo a recurrir. Había escuchado de Jesús en algunas ocasiones, me imagino, de que Jesús sana, que Jesús restaura. Se acercó a Jesús a pedirle un favor. Se acercó a Jesús a pedirle que lo ayude y encontró la ayuda en Cristo Jesús. Quiero que entendamos esto. En el mundo, cuando nosotros estamos en el mundo normal, tenemos muchos estudios y dentro de los estudios están los pequeños y los pequeños están en pre-kinder, kinder, luego pasan a primaria, son 5 años de primaria, luego pasan 5 años, creo que son 5 años de bachiller, pasan a universidad y aproximadamente son otros 5 años y se están preparando y están avanzando, se están llenando de conocimiento para poder prepararse a la vida en una carrera. Después vienen unos años de experiencia laboral y así van avanzando en la vida. Después de que ya son profesionales y vienen unos añitos de experiencia profesional y se vuelven ya totalmente profesionales. Mucho conocimiento, mucha palabra, mucha práctica independientemente de la profesión que tengan. Pero miren lo que nos sorprende de este hombre. Es que la Biblia nos dice, solo una palabra. En la Biblia, si usted le dice, solo una palabra bastará para sanarlo. Nosotros podemos tener todo el conocimiento de las Escrituras. Podemos tener mucho conocimiento a través de las prédicas. ¿Cuántas prédicas escuchamos semanalmente? 4. ¿Cuántas mensualmente? 12. ¿Cuántas al año? 192 palabras de Dios. A través de nuestros siervos, a través de los diáconos, a través de las canciones, aún a través de las canciones escuchan palabras, promesas de Dios. Estaríamos escuchando aproximadamente unos 5 o 10 años, 1920 promesas, 1900 palabras de Dios. Levántate, esfuérzate, avanza. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, dice, una palabra tuya, solo una palabra tuya bastará para sanar. Miren lo que miremos acá. Este centurión, volviendo nuevamente, centurión no era judío, no era un seguidor ferviente, porque tal vez decimos no es un seguidor ferviente que estaba ahí con Jesús como estaban tal vez los discípulos. No era un discípulo, no era alguien que lo hacía en ese entonces. Tal vez de pronto le comentaban, mira que Jesús hizo esto, mira que Jesús sanó a un ciego, Jesús sanó a un leproso. Y tal vez este centurión romano comenzó a creer y creyó en que Jesús podía sanarle. Y es impresionante la verdad, porque vuelvo y le digo, la fe que él tiene es una fe que va mucho más allá. Muchas veces nosotros tenemos fe y creemos en Dios y creemos en lo que Dios puede hacer en medio de nuestra vida. Creemos en que Dios puede obrar y decimos, sí, Dios obra en la situación y está bien, lo creemos
pero no tenemos la suficiente seguridad en saber que Dios sí lo puede hacer. Amén. Porque es el segundo paso donde nosotros miramos muchas veces que creemos en Dios de cierta dificultad, de cierta situación que estamos pasando, que Él lo va a operar. Pero decimos cuando sea la voluntad de Dios y ese hacemos la voluntad de Dios, aunque sabemos que siempre será la voluntad de Dios y que debemos aceptar. Muchas veces se convierte como una justificación de decir sí en el tiempo y lo que Dios quiera. Es como si este soldado, este centurión romano le ha dicho, bueno, Señor, sana a mi criado, pero cuando tú quieras. Está bien cuando tú quieras. No, él tenía la fe y la certeza de decirle, Señor, Jesús, ayúdame. Yo necesito que por favor sanes a mi criado. Y no hace falta que tú vayas, simplemente di la palabra. Y en ese momento sanará. Pero no de pronto diciendo, y no porque podamos forzar a Dios a que Él haga nuestra voluntad. No. Quiero que entendamos muy bien, pero una cosa es creer a Dios, clamar algo a Dios, pedirle por un favor y creer que lo recibimos y creer que Dios lo hará conforme sea su voluntad. Otra cosa es decir, sí, en el tiempo de Dios, allá cuando Dios quiera. Y entonces ahí muchas veces vivimos con una fe, digamos una fe no tan fuerte, simplemente para recibir el milagro que nosotros creemos, sino simplemente como algo que lo decimos como por decirlo, como que lo decimos, como se podría decir, como de boca para afuera, pero internamente no lo estamos creyendo de lo que Dios puede hacer. Hay otro paso de fe cuando nosotros creemos, que es ese punto donde nos lleva a este pasaje, donde clamamos a Dios y confiamos en lo que Dios ha hecho, y creemos en lo que Dios tiene el poder, la autoridad, la soberanía, para hacer todo lo que Él quiera en nuestra vida. Amén. Miren que hay algo maravilloso que lo que pasa en este centurión es que cuando él llega a pedirle un favor al Señor Jesús, no va con su propia, como decir, a pedir con su propio lo que él quiere, o sea, para su propio beneficio. Miren que es maravilloso porque si realmente fue sanado este siervo, es porque en ese momento la petición que hace el centurión romano no era una petición de poder, no era una petición de salud propia, ni siquiera de salud propia. No era de poder, no era de dominio, no era de fuerza, no era de quiero, dame esto, dame más poder, dame más fuerza, dame más dominio. No, era una petición de ayuda a otra persona. Miren qué diferente que es, ¿no? Cuando hay una respuesta pronta, cuando vienes a clamar no por lo mío, no por lo mío propio, no por lo que yo quiero, sino venimos a clamar por la necesidad de otros. Venimos a clamar por algo que va a ayudar, pero no necesariamente va a ser para mí. Entonces miramos que Dios en ese momento trae una pronta respuesta. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi señor y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, ni aún en mi pueblo, en Israel, he hallado tanta fe que crean tanto en lo que Dios puede hacer. Amén. No porque Dios no lo pueda hacer, sino que cuántos le creen a Dios que Él puede hacer cosas maravillosas en medio de su vida. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Eso es maravilloso cuando Él dice vendrán del oriente y del occidente. Esos vendrán del oriente y del occidente. Cuando Jesús estaba profetizando en este momento, somos nosotros, no siendo judíos, no de sangre judía, no somos de Israel, de la nación santa, pero somos llamados y somos, como dice la palabra de Dios, como somos injertados en el olivo por la promesa que nos dio. De estos estaba hablando Jesús. Ya está hablando de nosotros, de aquellos que le van a creer, pero van a llegar a un punto más allá, como les decía hace 8 días, de esos hombres locos en el Evangelio, de esas mujeres
locas, se podría decir en el Evangelio, no sé cómo suena esto, pero que se atreven a creer y que se atreven a ir más allá de lo que muchos podamos tener. Una fe que te lleve más allá de lo que es comer, de lo que es el vestir, de lo que es estar bien y que está maravillosamente bien. Yo le doy gloria a Dios porque usted tiene su estudio, usted ora y lucha por sus hijos, usted clama por un trabajo, usted clama y está muy bien. Pero una fe que te lleve mucho más allá, así como el centurión romano, una fe que te lleve a pedir los milagros de Dios, a clamar esos milagros de Dios y que esos milagros traigan que Dios traiga pronta respuesta a su vida. Amén. Quiero que entendamos esto en esta mañana y que comprendamos y miremos. Si nosotros tenemos tantas promesas de Dios, si nosotros tenemos tantas promesas, cuántas promesas de Dios, cuánta palabra de Dios la firmamos en nuestro corazón. No necesitamos sabernos toda la Biblia, porque vuelvo y te digo, aunque tú quieras estudiar la Biblia, aunque tú digas, yo voy a leer toda la Biblia y la vas a leer una y otra vez, y sé que muchas personas lo han hecho, porque lo hemos hecho, hemos leído una y otra vez tal vez, pero siempre va a haber una revelación nueva, siempre va a haber un conocimiento nuevo, siempre Dios querrá enseñarte cosas maravillosas. Pero por más conocimiento que tengas, lo que el Señor quiere es que cojas una palabra y le creas. Que cojas una palabra del Señor y le creas. Y realmente, si tú ves en el pueblo de Israel, vas a encontrarte con Israel y David. Una nación y un hombre. Un hombre que se atreve a creerle. Te vas a encontrar con una nación en el tiempo cuando Israel estuvo en Egipto, y Moisés. Vas a encontrar un Josué. Vas a encontrar en el tiempo de que fueron reportados a Babilonia, Israel, vas a encontrar un Daniel, un Abednego, vas a encontrar un Sansón. O sea, encuentras dentro de la nación gente que cree a Dios y que sigue a Cristo Jesús y que le creen y que siguen a Dios, buscan en su presencia, pero siempre vas a encontrar a un hombre que destaca en medio de la situación. Vas a encontrar a un Salomón, vas a encontrar a una Ruth, vas a encontrar a una mujer valiente que va un poco más allá de la fe y del creer que Dios nos sostiene, que Dios nos guarda, de creer que Dios es poderoso para hacer grandes proezas en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor nos invita en esta mañana. El Señor nos invita en esta mañana a que creamos como ese centurión romano. Este centurión romano tuvo una fe sorprendente, la verdad. Y el centurión romano creía en lo espiritual, porque mire que la Biblia uno puede decir, pero este centurión romano, ¿cómo? Si no leí la Biblia, no estaba dentro de su círculo más cercano con Jesús, no era de sus discípulos, ¿cómo puede pasar? Pero él creía en lo espiritual, porque dice, solo di la palabra y mi siervo sanará. Solo di la palabra y mi siervo sanará. No le dice, ve, porque en otras palabras le ha dicho, ven. Jesús le dice, bueno, dale, ¿dónde está? Vamos a tu casa. Le ha dicho, listo, vamos, ven, Jesús, ven, Señor Jesús, aquí está. Ponen sus manos, tócalo, declaran el nombre de Dios, sanidad, y mi siervo sanará. No, solo di la palabra, solo di que se será sano. Y así como yo tengo autoridad, y yo le digo a este ve y va, yo sé que va a ser sanado. Es impresionante. Mira esa palabra tan maravillosa. Pastora, vengan acá, oren por mi hijo, que está muy bien, benditos al Señor. Pero mira la fe, tranquilo, solo di la palabra, declara sanidad, y en ese momento será sano. Dice la palabra de Dios que cuando el centurión llegó a su casa, preguntó a sus criados que cómo seguía el muchacho, que a qué horas, que se había sanado y que a qué horas se había sanado. Ellos le preguntan exactamente, dicen, a tal hora. Y él hace un cálculo y revisa y dice, fue exactamente en ese momento que Jesús dijo, ve y se haga como tú has dicho, conforme tú has dicho. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Me imagino que el recorrido de donde estaba Jesús a la casa, de donde estaba Jesús, sí, con el centurión, a la casa del centurión, pongámosle una media hora, una hora. Dice que en ese momento cuando llegó a la casa, preguntó cómo está el criado, ya sanó, y dice que fue exactamente en el momento que creyó. Y ahí es donde viene la batalla de la fe. La batalla de la fe en nuestro pensamiento.
cuánto creemos, cuántas promesas tenemos a través de la palabra de Dios, cuánto Dios nos ha dado para conquistar la tierra, para conquistar negocios, para conquistar en lo espiritual, para conquistar y tener victorias. Pero ¿cuántas victorias hemos logrado en el recorrido que tenemos? De 1 año, 2 años como creyentes, 3 años, 5 años. ¿Cuántas victorias tenemos? La batalla de la fe, donde el enemigo te viene a hacer creer que no, tal vez Dios está muy ocupado, tal vez en otros asuntos, tal vez Dios está ocupado en unos asuntos mucho más importantes, que tal vez tus oraciones no son no llegan mucho, que tal vez el enemigo nos hace creer que somos demasiado pecadores para recibir un favor de Dios, que tal vez es la condición que tú tienes, que porque no te acercas mucho a Dios, por eso es que no recibes los favores, que tal vez las condiciones que tú tienes, o los hábitos ocultos, o cosas que estás llevando, que tal vez no te lleva, que no te hace digno recibir un favor de Dios. Pero vuelvo y te digo, vamos nuevamente a lo del soldado centurión romano, y no era de la nación, no era israelita, no era del linaje de Abraham. Era totalmente un extranjero, pero que simplemente se atrevió a creer. Se atrevió a creer en el Dios de Israel, en lo que podía ser Jesús. Amén. Y es ahí donde nosotros debemos de luchar, batallar todos los días con este asunto. Batallar en nuestra fe, batallar con cada situación que estamos viviendo. No hacer caso a lo que el enemigo viene a decirnos. No eres digno, somos dignos, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que somos nación santa, fuimos escogidos, pueblo apartado, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las maravillas de Dios. Amén. Y dice acá, miren lo que dice la palabra de Dios, que es maravilloso. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, muchos del oriente y del occidente, y se sentarán, dice, con Abraham y Isaac en el reino de los cielos. Muchos que tal vez de pronto no calificaban dentro de lo que el mundo, dentro de lo que la gente quiere que califiquen. Es que tiene que ser así, tiene que ser así. Muchos que tal vez en algún momento simplemente se atrevieron a creerle. Vuelvo le digo, yo no miraba en ningún momento. La Biblia narra la historia donde ese centurión romano caminaba con Jesús. La Biblia narra de que habían discípulos, de que había mujeres que caminaban con Jesús, de que había pueblo que le escuchaba. Pero dentro de ese pueblo pudo haber estado ese centurión romano por allá, tal vez como digamos, entre tanta multitud no se le destacaba. Pero cuando hubo la oportunidad de buscar, cuando hubo la oportunidad de ir y clamar por un favor, fue y se acercó, y creyó y recibió. Me imagino que ese criado del centurión romano, que lo más claro, más correcto puede haber sido que era judío, recibió el favor de Dios por un hombre que creyó. No creyó el criado que estaba enfermo. Él estaba enfermo, me imagino que él estuvo en su cama, estuvo delicado. Cuando una persona cae muchas veces en situaciones difíciles, en una enfermedad, una situación difícil, muchas veces aún la fe comienza a tambalear. Aún las fuerzas se debilitan y las esperanzas comienzan a irse. Pero cuando hay hombres como ese centurión romano que tienen fe en Cristo Jesús, que lo podrá hacer, van y pelean la batalla, van y declaran. Así que en esta mañana les invito para que es tiempo de declarar. Es tiempo de creerle a Dios, de declarar por nuestros hijos, por nuestro empleo, por la libertad financiera, porque el Señor haga la obra. Y no una obra pequeña, sino una obra grande, una obra de sanidad, de restauración. Hoy oraremos por nuestros hijos. Oraremos para que el Señor los toque, los tome, los transforme, que ese fuego del Espíritu Santo se avive en los jóvenes. Que Dios les dé la fuerza para pelear y dar la buena batalla de la fe en cada situación que están viviendo. Porque sabemos que todos batallamos, los jóvenes batallan. Y cuando el enemigo venga a atacarlos, que el Señor les dé la fuerza y declararemos y amén. Y siempre los declararemos victoriosos, sabiendo que la mano de Dios está ahí para guardarlos, sabiendo que la mano de Dios está ahí para defenderlos en todo momento. Amén. Así que lo invito para que le pidamos a Dios, Señor, cada día, permite que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa palabra, esos 18,120 promesas que recibiremos en unos 10, en unos 5 años,
que se activen en el nombre de Cristo Jesús, que las podamos hacer realidad, que las podamos ver, que esa palabra que nos es dada cada día, cada semana, cobre vida en nosotros. Pero vuelvo y le digo, depende de cuánto creamos, depende de cuánto le creamos a Dios en las locuras de lo que Dios pueda hacer. Locuras digo porque locuras para el hombre, porque el hombre siempre va a mirarlo. Si hace esto, hace el otro, trabaja 20, 15 años, es como que cuando alguien saca una casa o tiene una hipoteca en una vivienda, 15 años, si no, no va a pasar nada. Y no nos limita a esforzarnos y a trabajar y a lograr nuestros objetivos. Pero también sabiendo y reconociendo que Dios es grande y maravilloso, que tanto como Él puede hacer en el tiempo de Dios, que decimos muchas veces, un milagro en nuestra vida, en el tiempo de Dios, como decimos, que puede ser 1 año, 2 años, o puede ser mañana, que también creemos en Dios, que Dios lo puede hacer como lo hizo con el centurión romano. En la misma hora que estaba hablando, en esa misma hora, su criado comenzó a sentirse mejor. Y me imagino al criado diciendo, ¿qué pasó? Ya fuiste al médico, no hubo solución, ya fuiste al médico, tomaste las medicinas, estuviste en tratamientos, te hicieron esto, pero no sanaba. No había una evolución favorable para este criado. Y si hablamos de dinero, centurión romano, me imagino que tenía dinero. En ese tiempo la guardia de Roma gobernaban. Imagino que tuvo dinero para ir al médico y hacer esto una y otra vez. Pero cuando fue a Jesús, hubo una pronta sanidad. Me imagino sin comprender qué estaba pasando. El criado, saber qué estaba pasando, simplemente se estaba sanando. ¿Qué pasaba? Había recibido un milagro de parte de Dios, que por un hombre que había clamado y que había creído que ni siquiera era de la nación de Israel, pero que se atrevió a creer al Dios de Israel. Amén. Sabía a quién estaba clamando. Bueno, quiero que en ese momento me acompañen en una oración. Vamos a darle gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en medio de nuestra vida, de que cada día sea aumentando nuestra fe, cada día sea llevándonos a creer más y más de lo que Él puede hacer, y que nos lleve las promesas y que nos lleve a luchar contra todo pensamiento que no viene de Dios, todo pensamiento que viene a traernos miedo, temor, a enfrentarnos al mundo, a enfrentarnos a cada situación, a enfrentarnos a creer, porque sabemos y declaramos que muchas veces tú tienes la fe y quieres declarar en Cristo Jesús. Esto pasará, declaro que pasará, pero muchas veces el temor a la gente, el temor a la burla, el temor a la misma casa a veces, a la misma familia, de que tú impongas tus manos, de que tú ores, muchas veces ese temor te lleva a limitarte. Decir, no, alguien está en la casa, está enfermo. Bueno, vamos a orar por él, vamos a imponer las manos, como dice la palabra, y vamos a orar y vamos a clamar. Pero muchas veces de pronto el temor, la vergüenza, y si no pasa, y si no es sanado, y si no logra ser sanado, muchas veces puede pasar eso en la misma parte, en la iglesia, en la empresa. Vamos a orar para que Dios ore por él. Pero bueno, y si no pasa, y las respuestas no vienen, y el temor y la vergüenza, no importa. Tenemos que luchar con nuestra mente, tenemos que luchar con todas esas cosas, tenemos que luchar con cada circunstancia, pero creer en Dios, que Dios es grande y maravilloso para hacer las obras. Amén. Así que lo invito en ese momento para que incline su rostro un momento. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria, Señor, toda la honra en esta mañana. Te alabamos, te exaltamos, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, de cada situación de nuestra vida. Hoy te clamamos para que cada palabra, Señor, que sale de cada siervo, Señor, de cada instrumento que tú utilizas, del pastor, la pastora, Señor, de los diáconos, Señor, aún de siervos que tú utilizas a través de los mensajes que tú nos das, Señor, de las canciones, Señor. Que seas tú, Señor, permitiendo que esa palabra quede grabada en nuestro corazón. Y que esa palabra quede como un cincel, Señor, escrita en nuestros corazones, en nuestra mente, para poder declararla, Señor, y poder, Señor, en cada situación declarar tu palabra, reconociendo que tú eres quien nos guarda, que tú eres quien nos fortalece, y que conforme a tu palabra, Señor, tú la harás, Señor. Hoy te pido que aumente nuestra fe, Señor. Aumente nuestra fe para poder creer, Señor, en esas batallas, Señor, en esas victorias que tú nos darás en todo momento. Hoy te damos la gloria, Señor, te exaltamos. Te pedimos que así como este soldado, este centurión romano, Señor, creyó, Señor, en ti. Sin ser nación, Señor, sin ser llamado, escogido, sin ser hijo de Abraham,
pero creyó en que tú eres grande y maravilloso para hacer con él conforme él te clamaba. Hoy te pido que nos des, Señor, esa seguridad, esa fe, Señor, esa certeza de poder creer, Padre de los cielos, Señor, y poder, Señor, recibir esos milagros que tú tienes para nosotros. Así como la Biblia nos narra, Señor, un pueblo, Señor, de Israel que se levantaba, pero nos narra la vida de un David, de un Josué, de un Daniel. Ayúdanos, Señor, para ser como estos hombres, Señor, distinguidos en medio, Señor, del pueblo, a creerle, Señor. Esos hombres que dan un paso adelante, Señor, que se atreven, Señor, a creer, Señor, y no ser, Señor, limitados por lo que tal vez el mundo, tal vez la iglesia, tal vez la gente pueda decir, sino a ser hombres, Señor, que tienen una fe desbordante, Señor, una fe que va más allá, Señor. Y si las cosas no ocurren, Señor, lo volveremos a intentar una y otra vez, Señor. Cada día, Señor, estar en pie de batalla. Gracias te damos, Señor, porque hoy declaramos, Señor, y abrimos nuestra boca en bendición, que muchas promesas, muchas cosas maravillosas tú tienes para los nuestros, para nuestros hijos, nuestros familiares. Hoy declaramos que nuestros hijos, Señor, serán y son, Señor, siervos, Señor, apartados, Señor, para tu gloria, que ninguno de ellos se perderá, Señor, que ni ángeles, ni arcángeles, ni nada creado podrá separarlos de tu presencia.